debate le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Arturo Huerta, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Igualmente a Pedro Tello, analista de temas económicos. Pues bueno, son 100 compromisos, misma receta, al menos en la forma, ¿no? Dicen que la forma es fondo. Entonces la forma es la misma, doctor Arturo Huerta, donde se vienen a comprometer, a soltar palabras, palabrería, discurso, retórica, pero ¿qué podemos sacar de destacado de estos compromisos ahora de la presidenta Sheinbaum? Mira, buenas tardes, gracias por la invitación, Alberto. Saludos a Pedro. La cuestión es de que ella empieza su discurso señalando de que no vamos a regresar al modelo neoliberal. O sea, el mismo discurso de López Obrador. Dice, no vamos a regresar al modelo neoliberal ni a la decadencia del pasado. Resulta que el modelo neoliberal continúa, tal cual. ¿Y qué es el modelo neoliberal? Pues son las políticas de austeridad fiscal, la autonomía del Banco Central, la alta tasa de interés, la libre movilidad de mercancías y capitales, la desregulación del sector financiero que hace y gana lo que quiere y es disfuncional el crecimiento económico. Y este modelo económico nos ha mantenido en la decadencia del pasado. Claro. Porque del 2018 al 2024 el crecimiento de la economía mexicana ha sido 0.7% promedio anual, ¿no? Entonces, ellos dicen, no somos neoliberales, pero se mantienen las mismas políticas y los resultados siguen siendo los mismos, de estancamiento económico. No dijo ningún discurso, ninguna propuesta de política para cómo revertir ese estancamiento en el cual la economía mexicana se encuentra. Ni tampoco hizo propuestas de política económica cómo va a encarar los embates que se vienen a raíz de la llegada del gobierno de Donald Trump a Estados Unidos, en el sentido que va a poner aranceles a las exportaciones, claro, va a generar las deportaciones, que va a afectar a la economía del país. O sea, ¿y por qué no presenta ninguna propuesta? ¿Por qué mantiene el modelo neoliberal? O sea, para encarar la caída de exportaciones tendrías que dinamizar el mercado interno y para eso necesitarías incrementar el gasto público, dejar de lado la austeridad fiscal, tendrías que bajar la tasa de interés para estimular la inversión y el crecimiento económico y tendrías que tener una política de empleo justo para los deportados que van a regresar al país. Pero la política de empleo, Arturo, perdón que te interrumpa, pero la política de empleo, Arturo Huerta, es de que venga el nearshoring, que vengan empresas de Estados Unidos a generar empleos aquí. O sea, ese es el proyecto. Ese es el proyecto. ¿Cómo lo ves tú, Pedro Tello? Ajá. Sí, adelante. El problema es que con las aranceles van a caer las exportaciones. Entonces va a caer la entrada de inversión extranjera directa. No se va a dar el nearshoring esperado. Entonces no va a haber crecimiento económico alguno ni generación de empleo. ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo diría que estamos frente a un gobierno que a 100 días de haber iniciado su actividad tiene problemas muy serios en 3 ámbitos del ámbito estrictamente económico. El primero y el más relevante es que el crecimiento de la actividad económica, lejos de acelerarse, se ha venido debilitando. Cerraremos 2024 con el crecimiento más bajo de los últimos 4 años y 2025 será un año en el que todavía vamos a tener un crecimiento más modesto que el del año pasado. Segundo, tenemos un mercado laboral donde los empleos en el sector formal de la economía se han quedado lejos, muy lejos, de los requerimientos que plantea el crecimiento natural de la fuerza de trabajo en nuestro país. Y el dato que corresponde al mes de diciembre pasado, que dio a conocer recientemente el Seguro Social, me parece que es una muestra contundente del gran problema estructural que traemos en el mercado laboral. Apenas en diciembre pasado se perdieron más de 405,000 puestos de trabajo, insisto, en el sector formal de la economía. Desde que el Seguro Social lleva el registro de este indicador, no se había registrado un recorte tan significativo en los puestos de trabajo para un mes de diciembre como ocurrió apenas en diciembre pasado. Y vale la pena subrayar, para ubicar en su justa dimensión de lo que estamos hablando, que
En el año 2023, en diciembre del 2023, concretamente en diciembre, se perdieron 385,000 puestos de trabajo. Insisto, diciembre de 2023. A la economía mexicana le tomó 8 largos meses del 2024 para recuperar solamente los empleos que se perdieron en el 2023. Si en el 2024 cerramos diciembre con una cifra histórica de pérdida de empleos, no quiero imaginar cuántos meses van a transcurrir para poder recuperar solamente los empleos perdidos en diciembre pasado, asumiendo, como lo señalé hace unos minutos, que tendremos un crecimiento económico todavía menor en este 2025 que el que se reportó en el año 2024. Y el tercer gran problema estructural que enfrenta este gobierno es, desde luego, un problema de estrechez presupuestal significativa. El nivel del déficit de las finanzas públicas y la necesidad que tiene este gobierno de reducirlo para mantener el grado de calificación exterior y al mismo tiempo para mantener un ambiente relativamente estable en materia macroeconómica, lo obliga a ser muy cauteloso con el manejo de los recursos presupuestales y a no disponer de fondos suficientes para impulsar un crecimiento de la economía mexicana apoyada en el repunte de la inversión pública que arrastra posiblemente al crecimiento del sector privado. Así que enfrentamos primeros 100 días de gobierno con 3 problemas importantes: en crecimiento, de mercado laboral y con una gran estrechez presupuestal. Híjole, pues es un panorama bien complicado, pero dicen que estamos muy bien. Arturo Huerta, Pedro, vamos a hacer una pequeña pausa. Dicen en el gobierno, no ustedes. Arturo, Pedro, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Regresamos con este tema, los 100 compromisos, los 100 días, lo que viene para México. Volvemos. Es el asunto de la estrechez presupuestal. O sea, se están apretando el cinturón, no por una política de manejo responsable o más responsable de recursos, Arturo, sino porque no hay dinero, porque hubo mucho despilfarro en la administración anterior. Un Tren Maya que costó 500,000 millones de pesos y para el cual hay que meterle 40,000 millones de pesos de presupuesto en subsidios porque todavía no lo terminan y porque no dan los números. Un AIFA que no levanta. Una refinería que está refinando el 20% o hasta menos, Arturo Huerta. Es el despilfarro y el tirar recursos que fue la clave de la administración pasada. ¿La estamos pagando ahora? Mira, son 2 cosas. Primero, la cuestión es de que las calificadoras internacionales evalúan al gobierno en función a su manejo de las finanzas públicas. Entonces, para las calificadoras, el gobierno tiene que disminuir su gasto, evitar caer en deuda, justo para poder pagar la que debe. Y entonces, lo que hizo el gobierno de López Obrador fue, reestructuró el gasto, o sea, contrajo el gasto, y lo que gastó, lo gastó mal. Porque efectivamente, ¿para qué construir el Tren Maya que va a favorecer a los hoteles internacionales que están en esa zona? Y aparte es en contra de la ecología, tal como se demostró. El tren del Istmo de Tehuantepec va dirigido a que vengan empresas transnacionales para exportar, en un contexto donde el comercio internacional está disminuyendo su dinamismo. Y ante estas políticas proteccionistas y de aranceles, pues menos va a crecer el comercio internacional. Y luego esta cuestión, bien lo señalaste, de la refinería Dos Bocas, el gran despilfarro de recursos. Efectivamente es una refinería que aún no da lo que se pensaba, y esos recursos, desde mi perspectiva, yo lo escribí en su momento, que esos recursos eran para haber apoyado a la industria nacional, a las empresas, porque durante la pandemia cerraron 400,000 empresas, y eso atentó sobre el crecimiento de la capacidad productiva y atentó sobre la generación de empleo. Ya estaban los desempleados poniendo su vida durante la pandemia, y de ahí el gran número de muertes que hubo, de contagios y de muertes, justo porque no hubo política de empleo, política de apoyo a las empresas para evitar el cierre de empresas y el alto desempleo. Entonces, esos recursos que el gobierno
o canalizó a estas obras majestuosas, pues no impulsaron la dinámica económica. Repito, el crecimiento en el sexenio fue de 0.7% promedio anual. El gobierno, desde mi perspectiva, debe de incrementar el gasto en favor de lo productivo y del empleo. Y al incrementar la actividad económica, el gobierno terminaría recaudando más. Es el gasto el que genera el ingreso. En favor del sector privado y al aumentar el ingreso de las empresas e individuos, el gobierno recaudaría más y así financiaría ese gasto deficitario que impulsaría la actividad económica. Pero eso no pasa por la mente del gobierno porque teme si gasta va a ser mal evaluado por las calificadoras y creen que ese gasto va a ser inflacionario. Si tú el gasto lo canalizas a favor del sector agrícola, del sector industrial, pues vas a aumentar la producción y al aumentar la oferta de productos disminuye la inflación, cosa que no pasa por la mente de ellos, ¿no? Claro. Entonces esas políticas, el presupuesto para el próximo año, para el 2025, hay una disminución de la inversión pública del 3%. Entonces eso te va a tentar sobre el crecimiento productivo, el crecimiento económico, seguirá la escasez de productos y seguirán las presiones inflacionarias. ¿A qué le están apostando, Pedro Tello? Hoy presumen que hay una gran bolsa, estiman ellos, de 270,000 millones de dólares de inversiones que pueden entrar con el nearshoring y que eso va a generar empleos mejor pagados y los empresarios que no dicen que son neoliberales, pero que ahora con este gobierno, pues quién sabe qué son, todos de acuerdo. O sea, ¿ante qué estamos en realidad, Pedro Tello? Yo creo que estamos frente a un gobierno, el de Claudia Sheinbaum, que enfrenta dos dilemas importantes. El primero es que ya no tiene frente a sí la imagen de Andrés Manuel López Obrador, pero está rodeada de los López Obradoristas. Y particularmente en el Poder Legislativo han dejado constancia del peso específico que tienen en el impulso de decisiones que modifican la propia estructura institucional de este país en materia de leyes. Ahí está la desaparición de organismos autónomos, ahí está la forma bajo la cual se aprobó la reforma judicial, ahí está el tema de la prisión preventiva, por citar solamente 3 ejemplos. Pero también tenemos un gobierno, el de Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene perfectamente claro que, a diferencia de este ambiente de confrontación latente que prevaleció durante el sexenio pasado, hoy, para impulsar cualquier estrategia de crecimiento económico, por muy moderada que éste sea, depende en buena medida de la participación de los empresarios nacionales y extranjeros. Hoy en la mañana dieron a conocer lo que se dio en llamar el Plan México, que señala, es una visión de largo plazo y que busca por primera vez articular el esfuerzo del medio académico, del trabajador, de los productores del agro, de los empresarios y del gobierno en todos los niveles para impulsar una estrategia de crecimiento económico que es muy ambiciosa por cuanto a las metas que se han señalado o que se señalaron hoy en la mañana. Yo solamente quisiera destacar 3 de esas metas. Primero, aseguran que con ese Plan México la economía mexicana pasará de ser la 12ª a la 10ª economía a escala mundial. Es decir, vamos a lograr un crecimiento tan acelerado y tan de corto plazo que desplazaremos a 2 países que están arriba de nosotros en este momento en el ranking económico mundial. Segundo, señalan que se espera crear 1,5 millones de empleos adicionales en el sector formal de la economía y se está pensando que el 50% de las compras gubernamentales, es decir, de todo aquello que consume el gobierno federal, pero también los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, sea aprovisionado por empresas mexicanas, en lugar de traer productos de importación que atienden la demanda o el consumo gubernamental en todo el país. Ahora bien, si nos atenemos solamente a estas 3 metas, que son 3 de muchas más que son también muy ambiciosas, yo diría que estamos frente a un gobierno que plantea de entrada un proyecto muy ambicioso de crecimiento en el muy corto plazo, sin proyectos de inversión gubernamental lo suficientemente bien consolidados, con suficiencia de recursos públicos para convertirlos en realidad, pero además sin tener todavía una planta productiva, concretamente una planta industrial,
que esté en condiciones de competir de tú a tú con buena parte de la oferta de productos manufacturados procedentes hoy fundamentalmente del sudeste asiático y concretamente de China. Así que estamos frente a un gobierno que está, diría yo, cercado por los López Obradoristas, pero que al mismo tiempo plantea una estrategia muy agresiva, muy, diría yo, audaz de crecimiento, con muy pocos recursos para llevarla a cabo y con una planta industrial que adolece en buena parte de su propia estructura, particularmente las empresas de menor tamaño, de problemas de tecnología atrasada, problemas de mano de obra que no ha sido debidamente capacitada ni certificada en habilidades productivas y particularmente con un mercado interno que se ha venido estrechando en virtud fundamentalmente de la prevalencia de empleos con los más bajos niveles salariales de que se tenga en registro por la propia actividad económica nacional. Y es un gobierno en el que ya no entendemos, doctor Arturo Huerta. Son el segundo piso de la transformación, es el seguimiento de lo que dejó López Obrador, pero ¿estarán dispuestos ya a romper con eso? ¿Siguen igual? Porque pues una personaje, Altagracia Gómez, ¿no?, que está hablándole a los empresarios, están buscando nuevos mecanismos, ya no sabemos ni de qué están hablando, doctor Arturo Huerta. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con tu respuesta en torno a esta nueva cara, ¿no?, que hay con los empresarios. Volvemos en 2 minutos. Este último bloque. Entonces, quisiera detenerme en las palabras de Altagracia Gómez, que es la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. O sea, le están apostando al nearshoring con todo. El primero es la creación de empleos bien remunerados y calificados. ¿Esto se logra nada más por decirlo, profesor Arturo Huerta? ¿Las empresas que vengan a establecerse, si es que se establecen, pagarán bien? ¿Calificarán bien a los trabajadores mexicanos? Mira, lo que se ha venido dando en ese sexenio que acaba de terminar ha sido una depauperización de la estructura salarial. Si bien aumentó el salario mínimo significativamente, lo que las empresas hicieron fue desocupar a trabajadores que ganaban en salarios arriba de 2 salarios mínimos y los recontrataban entre 1 y 2 salarios mínimos. Actualmente el 70% de la población ocupada gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Disminuyó significativamente el número de trabajadores que ganan arriba de 2 salarios mínimos. Se ha depauperado la estructura salarial, ¿no? Ahora, la cuestión es que efectivamente, como se ha señalado, o sea, se apuesta a la entrada de inversión extranjera, pero la inversión extranjera viene para producir, para exportar. Pero si Estados Unidos te va a poner aranceles de 25%, pues lógico que no van a venir, porque no van a ser competitivos para poder participar en el mercado norteamericano, que es el mercado más grande del mundo. Y para que la inversión privada nacional se incremente, el gobierno tendría que incrementar el gasto público. Y en este 2025 se va a disminuir el déficit fiscal de 5.9 a 3.9. Y ese déficit de 3.9 es para el pago de la deuda. No va a ser incremento del gasto y la inversión pública para incrementar el mercado interno. Entonces, si no hay crecimiento de demanda de mercado interno, pues no va a haber incremento de la inversión privada. Y si a eso le suma la alta tasa de interés que existe, pues lógico, no va a haber condiciones para incrementar la inversión productiva y que México pase a ser potencia, como lo dijo la presidenta de la República, va a ser una potencia de alto nivel tecnológico, donde va a haber aviones no tripulados, va a haber autos eléctricos, talleres de software, etcétera. Pues eso lo van a hacer las empresas transnacionales, porque las empresas nacionales no cuentan con la tecnología para ello. Y las empresas transnacionales bien sabemos que usan insumos importados, no generan efectos multiplicadores internos. Y luego, repito, si no hay perspectiva de incrementar exportaciones, pues no van a venir. Entonces, ese objetivo de México de pasar del número 12 al número 10, en absoluto, no hay ninguna condición endógena, productiva, financiera que se traduzca en incremento de la inversión productiva, en mayor capacidad productiva para
poder llegar a ese objetivo. Y de hecho, la misma presidenta en su discurso de ayer domingo dijo que el TEMEC ha beneficiado al país, que ha avanzado en la sustitución de importaciones. Pero resulta que en el 93, antes del TEMEC, del Telecán, las importaciones en torno al Producto Interno Bruto eran 37%. Y en el 2023 las importaciones en relación a la producción manufacturera nacional fue 149%. Es decir, han crecido tremendamente las importaciones. Hoy día tenemos menos industria manufacturera y tenemos menos empleo productivo manufacturero, debido a que este libre comercio actúa a favor de las importaciones en detrimento de la producción nacional y en detrimento del empleo formal bien remunerado. ¿Cómo lo ves, Pedro Tello, este planteamiento del doctor Arturo Huerta? Bueno, es evidente. Cualquier país, cualquier economía que aspire a un crecimiento que sea cada vez más acelerado, que se logre mantener a lo largo del tiempo y que además sea incluyente a nivel de regiones, de sectores económicos y de tamaños de empresa, debe partir inevitablemente de un esfuerzo colectivo de planeación y de suma de esfuerzos para que los recursos públicos sean complementados por los recursos del sector privado, más el talento del medio académico, para convertir ese plan en una estrategia de desarrollo que se vaya completando paulatinamente. Pero cuando vemos el caso de México, nos damos cuenta de que el esfuerzo de planeación que se está emprendiendo es valioso en sí mismo, pero parte de dos problemas muy importantes. Uno, insisto, la ausencia de recursos suficientes en el sector público para poder detonar un esfuerzo de inversión en infraestructura que impulse el arribo de la inversión privada en todo el país y al mismo tiempo que modifique esta percepción que prevalece entre buena parte de los hombres del sector privado nacional, en el sentido de que mientras prevalezcan densos nubarrones en el clima para los negocios, sus proyectos de inversión se van a posponer o se van a mantener en pausa. Pero además, tenemos un gobierno en el que no ha reconstruido uno de los factores más importantes para hacer realidad el fortalecimiento de la planta productiva, fundamentalmente las empresas de menor tamaño, las pequeñas y medianas empresas. ¿A qué sector me refiero? Bueno, me refiero fundamentalmente a la banca de desarrollo. Durante los últimos 40 años, la banca de desarrollo en México se ha mantenido alejada de los requerimientos de financiamiento oportuno, a bajo costo y para la sustitución de importaciones o para el incremento del contenido nacional en los productos de exportación que México lanza al exterior, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Sin una banca de desarrollo que cumpla las funciones que la banca comercial no está dispuesta a cumplir para atender al segmento de modernización en materia tecnológica, que son las empresas de menor tamaño, porque no son tan rentables para la banca comercial, sin una banca de desarrollo sólida, difícilmente habrá un proyecto de desarrollo o de industrialización o de sustitución de importaciones o de incremento de oferta nacional en el valor agregado de los productos de exportación que pueda tener el éxito que se busca lograr a través de un crecimiento que sea más acelerado, que sea sostenible y que sea incluyente. Cualquier esfuerzo de planeación me parece que es bastante, merece el reconocimiento, pero si no va acompañado de instrumentos concretos que impulsen la inversión pública y la inversión privada, se va a quedar solamente en un catálogo de buenos deseos. Híjole, pues qué panorama realista, desolador, pero lo primero que hay que hacer cuando está el barco ahí en alta mar es hacer el diagnóstico, doctor Arturo Huerta, Pedro Tello, y no lo contrario. O sea, no estamos en la condición en la que dicen, sí, vamos a pasar del 12 al 10, vamos a tener mejores salarios. Pues mejor reconocer y dar pasos firmes y no en un sexenio, ¿no? En 30, 40 años, pero tal parece que lo único que les importa son ganar elecciones y llenar plazas para conmemorar 100 días de mandato. En fin,
Arturo Huerta, Pedro Tello, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesantes sus conceptos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información.